Pues voy a ir primero contigo, Brian Santoscoy, estás en Roma. Entraste a la Basílica de Santa María Maggiore. Te escucho, ¿dónde está la tumba de Francisco? Buenas tardes, Joaquín. Desde el 26 de abril los restos del Papa Francisco reposan en esta basílica. Se trata de Santa María la Mayor y te cuento algunos datos interesantes acerca de ella. Es una de las 4 basílicas más grandes de Roma, pero la primera en Occidente que es dedicada a la Virgen María, la cual también es conocida como la Basílica de Santa María de las Nieves, porque cada 5 de agosto se celebra con pétalos blancos el Milagro de la Nieve, haciendo referencia a la tradición y a la historia de su construcción. En la Navidad del año 1538 dio su primera misa San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, congregación religiosa a la que pertenecía Bergoglio. Además, que en los casi 13 años de pontificado la visitó al menos unas 125 veces. Su última visita fue el pasado 12 de abril. Comentarte, Joaquín, que esta basílica está ubicada justo enfrente de la Embajada de Argentina y en Termini, una de las zonas más humildes de Roma, donde viven los más olvidados y desfavorecidos. Otro dato interesante es que Santa María de las Nieves es considerada como la patrona de la ciudad de Buenos Aires. A 8 días de que inicie el cónclave, palabra que por cierto viene del latín y significa con llave, refleja la tradición de confinar a los cardenales para tomar la decisión que, desde ya, ha creado expectativa en el mundo de quién podría ser el sucesor del primer papa latinoamericano en la historia de la Iglesia Católica. Para Grupo Fórmula, Brian Santoscoy, desde Roma. Gracias, Brian, enviado especial. Y voy con usted, con el padre Jorge Enrique Mújica, director de la agencia de noticias Zenit. Padre Mújica, ¿cómo está? Buenas noches. Querido Joaquín, una vez más, justo saludarte a ti al auditorio. Qué impresionante que estamos a una semana del inicio del cónclave y para este momento, dentro de una semana, ya habrá tenido lugar la primera votación. Hoy se ha tenido una congregación general. Recordamos al auditorio que este es el nombre técnico que reciben las reuniones de los cardenales. Es la número 7. Hoy hay en Roma 124 cardenales de los que tienen derecho a emitir un voto. Quedan todavía 9 por llegar. Curioso que justamente en este periodo que les permite conocer a otros cardenales a quién van a dar el voto o eventualmente darse a conocer ellos mismos, sigan sin llegar, al menos todavía al día de hoy, 9 de ellos. Pero interesante hoy, Joaquín, los temas tratados, porque en esta crónica que hemos venido compartiendo contigo y con el auditorio, en los días anteriores hablamos del estado de la iglesia, que habían tratado ahí directamente los cardenales en estas reuniones, del perfil de papa que se necesita, pero hoy han tocado uno de los temas más espinosos. Han sido varios, pero uno de ellos de los más espinosos, que es el tema de la economía, que es el tema del dinero. Han tratado el tema de la situación financiera en primer lugar y ahorita vamos a volver a este. También interesante porque el segundo tema tratado ha sido el de la polarización. Tú y yo lo comentamos varias Sí. veces acá en persona. Hay una polarización a nivel internacional en las sociedades, en la política, en diferentes ámbitos, pero también al interior de la iglesia. Y lo han abordado, el tema de la polarización. Tercero, quizá más entendible a un nivel interno, el de la sinodalidad. Y finalmente el tema de las vocaciones sacerdotales, que hoy en día pues se da una escasez real. Pero volvemos al tema principal que te decía de la situación financiera. Joaquín, el Estado de la Ciudad del Vaticano, contrario a lo que muchas veces pues circula porque no se conoce en profundidad, es un Estado que gasta más de lo que es capaz de introducir. Tal vez también tú lo tienes presente. Sí. Y gasta porque gasta el hecho de funcionar como país, que es el Estado de la Ciudad del Vaticano. Esto implica sobre todo mantener las nunciaturas, las embajadas en tantos países. Gasta el tema de mantener a los empleados, que son muchos empleados para un país que produce poco. Y gasta en el tema de el mantenimiento de las estructuras. Es curioso que en el Estado de la Ciudad del Vaticano lo único que se cobra para entrar, y faltaba menos que no se hiciera así porque hay que darle mantenimiento, sean los museos vaticanos y los jardines, pero el resto, la entrada a las basílicas, son gratis. Y esto no se corresponde con la cantidad de entradas, que las hay, pero no se corresponden con la cantidad de entradas. La principal entrada de dinero al Vaticano son los museos, porque se cobran, pero
digamos, se canibaliza porque se invierte en sí mismo. Hay que mantenerlos a la altura de ser los segundos museos más visitados del mundo. Segundo, se gasta porque el Vaticano mantiene el propio patrimonio, la estructura, etcétera, y luego el propio mantenimiento del Papa. ¿Con qué sí cuenta la Santa Sede? La Santa Sede cuenta con un llamado Banco Vaticano, al que se le conoce así, pero su nombre técnico es Instituto para las Obras de Religión, que en realidad no es dinero propio, sino dinero de terceros, aunque trata de gestionarlo al modo más parecido de banco y que dejó una ganancia muy pequeña de en torno a 6 9 millones de euros anuales. Esto es bastante poco, muchas Es personas lo nada para denominan. un banco y padre, y sobre todo si nos vamos a los antecedentes de, pues de los fraudes, las historias, el Banco Ambrosiano, el caso Efectivamente. del cardenal, perdón, del obispo Marcinkus, ¿sí? Sí. Todo aquel desastre, el director del Banco Ambrosiano que se colgó en el puente de Londres. Vamos, estas historias en donde se llegó a denunciar que uno de los mayores paraísos fiscales del mundo estaba en el centro de Roma, en el Vaticano. Y que precisamente dado que la Santa Sede quiere salir de esos mitos o lugares comunes en los últimos años, ha llevado procesos de reconocimiento internacional a través de empresas que se dedican a esto, como Moneyval, para que efectivamente no sea asociado a blanqueo de capitales y que lo llevan afortunadamente adelante. Pero otra entrada de dinero para el Papa Francisco es el así llamado óbolo de San Pedro, que es esta limosna que dan especialmente los católicos de todo el mundo el 29 de junio y que sí ayuda un poco a la misión del Papa, pero que luego se olvida que también de aquí es de donde el Papa agarra dinero para dar o financiar proyectos. Posiblemente tú recuerdas que muy recientemente, pocos días después de la muerte del Papa, se dijo que el Papa había dejado de su cuenta personal para dar dinero a unos presos de la cárcel de Roma. Sí. Cuando se refiere uno a la cuenta personal del Papa, se refiere a esto, al óbolo de San Pedro, Sí, pero no que es... es, sí, no es su cuenta personal, porque creo que tenía 87 euros, Sí, Francisco, ¿no? sí, es más bien la cuenta de los papas en Sí. donde viene este fondo del cual se toma para temas de caridad. Y finalmente el patrimonio de la sede apostólica, la Santa Sede fue un territorio desde el año 800 hasta el 20 de septiembre de 1870 en que el papa era el monarca y estuvo todo este tiempo, 1070 años, como monarca de un territorio mucho más grande que que las actuales 44 hectáreas, todo el centro de Italia. Cuando se pierden, el Estado italiano llega a un acuerdo en 1929 Sí. y se le da una restitución económica que después se convierte en ese patrimonio a gestionar. Esto ha sido causa de muchos dolores de cabeza. Tú has mencionado hace un momento uno, pero en la suma de todo esto es de lo más conflictivo que puede haber porque trae más problemas que beneficios y esto ha sido uno de los temas tratados el día de hoy, espinosos, quizá junto al de la polarización primero entre las mismas personas que están allí. Sí, son dos rutas, ¿no? Una, las finanzas que, según hablábamos, creo que el pasivo está entre 1.200 y 1.400 millones de euros, que básicamente gran parte de ellos dirigido a las pensiones de los trabajadores jubilados del Vaticano, y el otro, pues, lo que forma parte del mundo real, que es la polarización. Hoy no es izquierda-derecha, hoy no es capitalismo-comunismo, hoy es conservadores o liberales. En las más diferentes expresiones que tienen estas dos categorías, porque muchas veces se asocia solamente conservador o liberal al ámbito quizá de lo moral o de lo ético, y muchas veces esto aplica a un montón Sí, de ideas que van pues desde el ámbito económico al político, etcétera, 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 y que en definitiva la iglesia, dado que está metida también en esta realidad que es la de estar en el mundo, también queda tocada, afectada y por tanto también influenciada. pero hoy dijeron que no va a asistir otro cardenal elector, un africano. Sí, este es el mismo cardenal al que nos referíamos ayer. Ah, Si alguien en el auditorio no está en el contexto, sí, ayer en este programa contigo recordamos que de los 535 que sí pueden votar, sí. dos no participarán. Uno ya sabemos que es el de Valencia, ahora sabemos que el otro es un africano de Burkina Faso.
Y nada más brevemente, Joaquín, hay Ujú. una curiosidad muy Dígame. simpática, porque son esas cosas que simplemente son anecdóticas pero interesantes. Hay un cardenal africano que no, perdón, el que dije anterior no es de Burkina Faso, es de Sí, Nigeria. Al que voy a aludir ahora es de sí, Burkina Faso, y es una peculiaridad porque este cardenal no se sabe exactamente cuándo nació, porque en ese lugar donde nació, pues no se lleva el registro como se lleva en la mayoría de los países, digámoslo así, más civilizados. Y entonces se creía que no tenía derecho a participar en el cónclave eligiendo porque no se sabía exactamente cuándo nació. Hay una diferencia de 11 días, aunque no se sabe si tiene 80, si tiene 79. Total, que ya se decidió que se le da el derecho a la duda de 79 años y por tanto por eso también participa en el cónclave, pero apenas ahora se ha sabido quién es y cuál es su problema exactamente. Problemas de actas de nacimiento. sí, es el problema de la universidad, de la universalidad de la iglesia. Van a participar cardenales de 71 países, lo que nunca había sucedido. Efectivamente, y esto da una amplia variedad de sensibilidades también como en estos temas que hemos referido hace un momento. Cada uno viene con la propia experiencia de lo que ha conocido y lo que ha vivido en el propio lugar, también con la propia sensibilidad. Es comprensible que a uno le resulte más relevante tocar unos temas y no a otros, porque Claro. para muchos de ellos los datos que han conocido, porque nosotros los hemos referido así en general en bruto, pero ellos los han conocido con cifras, con números y muchas veces también con nombres. Sí, porque finalmente llegarán cardenales que son obispos o arzobispos de algunos lugares donde les importa muy poco las finanzas vaticanas, cuando sus preocupaciones son otras fundamentales como la supervivencia de la iglesia en sus diócesis o arquidiócesis, ¿no? Y tenemos ahí que tenemos diócesis de África donde Sí, tienen sí. excedente de vocaciones, seminarios llenos y diócesis europeas que quizá tienen recursos suficientes para subsistir, pero no tienen sacerdotes para atender. Entonces, las problemáticas de una institución tan grande que tiene esta dimensión universal hace que los acentos sean aquellos como los que cada uno trae de los Bien. lugares, de las áreas geográficas de las que vienen. Y esto es lo que hace interesante también la discusión, Sí, porque para unos va a ser más relevante que un papa responda a mi problemática desde donde yo la veo, que quizá la que alcanza a ver el otro claro. desde donde está. En fin, padre Mújica, le mando un abrazo, buenas noches y por ahí nos veremos el fin de semana. Aquí siempre eres bienvenido, Joaquín, gracias. Gracias, que esté muy bien el padre Jorge Enrique Mújica, director de la agencia de noticias CENIT. Continuamos.